dos temas bastante amplios, bastante amplios. Vamos a ver si el tiempo nos permite llevar. Un tema es la llamada prosperidad falaz, la etapa del boom guanero, etapa donde el Perú obtiene unas ingentes ingresos económicos producto del comercio urbano, y otra etapa nefasta para nuestra historia, la guerra del salitre, guerra en la cual perdimos lamentablemente un recurso esencial. Muy bien. Eso es la guerra del guano y el salitre, guerra nefasta para nuestros intereses económicos. Entonces, empezamos. Ojalá que el tiempo nos alcance, mi estimado jovencito. A ver, un momentito. Me reto, voy a abrir el PPT, ¿ya? Dame un minuto, un cachito. Un momentito, esto demora un poco. La máquina está un poco lenta, mi estimado. Ya. Ahora sí. ¿Listo? A ver, ¿te llega la imagen ahí? Habla, mi estimado jovencito. ¿Sí, no? Sí, profesor. Excelente. Entonces, el término prosperidad falaz va a ser acuñado por uno de los más grandes historiadores de la República, tacneño de nacimiento. ¿Quién es él? ¿A quién se le debe el título de prosperidad falaz? El máximo historiador de la República. Tacneño él, aparece en los billetes de 100 soles. Ah, ¿quién es? Ya, si me dices quién es, te entrego un billete hasta que me estorba aquí en el bolsillo. Billete de 100 soles, es tuyo. ¿Quién es? ¿Qué personaje aparece en billete de 100 soles? Oye, básico. Jorge Basadre. Jorge Basadre, historiador. A ver, ¿qué significa el término prosperidad falaz? Prosperidad falaz. ¿Qué Periodo de gran significa? ingreso económico. Periodo de gran ingreso económico que resultó falso, aparente, ya que no registró, digamos, desarrollo económico para el Perú. Los historiadores dicen que el Perú tuvo la gran oportunidad en esa etapa, década de 1830, 1850, del Perú era su despegue económico. Heraclio Bonilla, que es otro personaje que hablaba del tema, dice lo siguiente. En esta etapa, el Perú tuvo una gran bonanza económica, despilfarrada lamentablemente una vez más por nuestra clase política. Oiga, aquí la corrupción generó a flor de piel, estableció los mayores elementos corruptos y de la corrupción que afectó a todo el sistema político del país. Ahora, en ese entonces, Heraclio Bonilla dice, el Perú logró exportar 7.000 toneladas de guano a Europa, principalmente al mercado inglés, generando un margen de ganancia de más de 800.000 millones de libras esterlinas. Oiga, éramos millonarios económicamente hablando, pero una vez más, nuestra clase política, nuestros presidentes, que la mayor parte eran militares, se encargaron de despilfarrar el dinero. ¿Qué quiere decir despilfarrar? ¿Cómo entiendes el término despilfarrar? ¿Qué es despilfarrar, mi estimado? Niño, ¿qué es Malgastarlo. despilfarrar? Malgastarlo, invertirlo en cosas intrascendentes, improductivas. Si el Perú hubiera aprovechado esa ingente cantidad de dinero en generar una economía productiva, en industrializar este país y transformar las materias primas con valor agregado, obviamente no estaremos en la situación tal como estamos. Pero una vez más, nuestras clases políticas, nuestras clases dirigentes, nuestros presidentes generaron pues la peor corrupción de la historia. ¿Ya? Aquí tenemos. Oiga, profesor, ¿y qué importancia tuvo este recurso? Acá. Esta es una figura que refleja, es una figura que apareció en el diario La Prensa en ese entonces. En la parte inferior aparece el señor Rufino Echenique. Y jalando de la cola de la vaca, el señor Torrijos, su principal ministro y asesor. La vaca, ¿quién crees que representa a la vaca? A ver, es una parodia, es un dibujo que Al dinero. representa...
al Estado. Mira, acá está, mira, ve, el escudo nacional, el Estado. Entonces, estos El Estado. individuos, y mira, acá Rufino Cheneque está cogiendo pues la ubre de la vaca, es decir, está sucio. Y mira cómo está el Estado, ¿eh? Peor que mi abuelita, mira, ve, totalmente flaco, injusto, es decir, aquí el Estado fue exprimido al máximo, pues. El periodo de grandes ingresos económicos con la cual la aristocracia criolla, en este caso los encargados del negocio bueno, se enriquecieron con gracia a ello. O sea, es la etapa terrible, pues, de nuestra historia en la cual el Perú perdió su gran oportunidad, por así decirlo. Aquí otra imagen. Aparece Ramón Castilla, aparece Vivanco, también pues con la vaca que es el Estado, buscando sacarle el máximo provecho. Como el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, escuchaba el día de hoy que el señor Acuña va a apoyar a la señora Keiko. Bueno, no me es de extrañar pues esa postura del señor Acuña, ¿no? Tú sabes que en política, disculpa, estoy un poco mal de la garganta, en política no hay coincidencias. ¿Tú crees que el señor Acuña va a brindar apoyo a Keiko por una cuestión solidaria, de principios, entre comillas, éticos, morales y políticos, ya que Acuña no tiene principios, por cierto, ni siquiera sabe qué es eso? ¿Tú crees que va a apoyar por una cuestión de principios? No, en política no hay coincidencias. Acuña va a apoyar a Keiko porque si es que Keiko ingresara al poder, que es una posibilidad que esperemos no ocurra, una vez en el poder ya pues, señora Keiko, hemos apoyado, ahora empieza la repartija. Queremos ministerio tal, ministerio. Keiko tendrá que otorgarle 1 o 2 ministerios a Acuña, como a los demás personajes que están apoyando a Keiko, en la llamada pues repartija respectiva. Hace poco, la señora Mendoza también ha dicho apoyar al señor Castillo. Y pienso que no es tampoco pues una cuestión de principios ideológicos, ¿no? También la señora Mendoza buscará algún beneficio a cambio. Bueno, la política en nuestro país tiene esas reglas, pues, lamentablemente, ¿no? Acá tenemos, bueno, le llamaban el guano porque era el excremento de estas aves llamadas guanayes. Estas aves llamadas guanayes. Por eso tiene... Y la pregunta, este guano se había almacenado por siglos, toneladas y toneladas frente a nuestras costas. ¿Saben ustedes cuál era el lugar más rico en ingente cantidad de guano? Las islas de Chincha, en la zona sur del Perú. Ahora, la pregunta es la siguiente. Profesor, ¿qué tanta importancia tuvo este guano que lo compraba Inglaterra, Francia, Estados Unidos y que generó grandes ingresos económicos al Perú? El guano, profesor, excremento, ¿para qué era utilizado? Su uso dio lugar a la segunda revolución agraria en Europa. Claro, como fertilizante. Sirvió para el desarrollo de la revolución agrícola en Inglaterra, con la cual los campos de Inglaterra se fertilizaron y produjeron algodón en grandes cantidades. Y este algodón se transformó en textiles, en tela, con la cual Inglaterra copó todo el mercado mundial y logró grandes ingresos económicos, gracias al guano del Perú. Ahora, la pregunta es la siguiente. Mira, observa, ya, acá, ya. Profesor, si el Perú tuvo ingentes, grandes ingresos económicos utilizando el guano, ¿cómo es que se repartió este? Acá, observa. Acá está pues la repartija. Acá está pues el inmenso pastel en el cual nuestras clases dirigentes se repartieron dichos ingresos. Mira, observa. 20%. A ver, empezamos por acá. El 29% va a servir principalmente para lo que viene a ser a ver, este color, ya, ya. Mira, el 29% de los ingresos de la venta del guano, esta parte que está acá, voy a señalarlo, ya un momentito. No veo ya esta edad, ya. Esta parte, el 29%, sirvió para expandir la burocracia civil. Jovencito, ¿qué es la burocracia civil? ¿Sabe qué es la burocracia civil? ¿Sabe qué es la burocracia civil? Burocracia civil. Los altos funcionarios que trabajan en el Estado, pues, ministros, senadores, diputados, congresistas, asesores. Es decir, el 29% de la venta de guano, es decir, las tres décimas partes, sirvió para pagar el alto sueldo de estos funcionarios públicos.
el 24.5% para expandir la fuerza militar, para pagar a coroneles, generales, porque estamos hablando de una etapa del primer militarismo. Si tú sumas 24 y 29, son casi 60% de los ingresos del 20 para pagar los altos sueldos de generales, coroneles, militares, como de las fuerzas burocráticas que van a trabajar en el Estado. O sea, prácticamente hay un despilfarro total. Un 7% en la reducción del tributo indígena, un 20% en la construcción de ferrocarriles, de la profesor. Entonces se modernizó pues el Perú, construcción de ferrocarriles, claro. ¿Qué ferrocarril se construye? El ferrocarril central, el que iba desde el Callao hasta Loroya. Pero este ferrocarril sirvió a los intereses de las compañías transnacionales, ya que en Loroya estaba la empresa norteamericana, que estaba la fundición de Loroya, que fundía el metal y en lingotes lo transportaban por el ferrocarril hasta el Callao y del Callao al mercado externo. ¿Sí? El ferrocarril, en esencia, no benefició pues al Estado peruano, benefició a las transnacionales que estaban encargadas y establecidas del control del comercio y la producción minera. Otro porcentaje del 11.5% del pago de transferencias a peruanos. ¿Cómo es esto, profesor? Oye, muchos sacaron provecho de estos ingresos del guano. Muchos hacendados que durante la guerra de independencia, cuando vieron que el Perú tenía ingentes cantidades de ingresos del guano, dijeron, ¿saben qué? Gobierno, ¿sabes qué? El Estado peruano debe pagarnos porque nosotros hemos contribuido a la independencia. A esto, inclusive el Congreso de esa época sacó una ley, la ley de la consolidación de la deuda interna. ¿En qué consistía esta deuda? Decía que todo hacendado que había participado en la guerra de independencia, el Estado debía compensarlo económicamente. Pero, profesor, ¿cómo este hacendado participó en la guerra? Con sus indígenas. Muchos hacendados dijeron, nuestros indígenas forman parte de nuestra mano de obra. Miles de ellos fueron a ir a la guerra y murieron en el campo de batalla. Por lo tanto, queremos que nos compense. Y el Estado lo aceptó. ¿Y de dónde salió el dinero, profesor, para pagar esto? De la venta del guano. De la venta del guano. Y también se pagaron extranjeros, ingleses, franceses, que también participaron en la guerra de independencia, también buscaron su indemnización, su aportación por ser partícipes en la independencia. ¿De dónde salió otra vez más el dinero? De la venta del guano. O sea, ni un peso de la venta del guano sirvió para desarrollar la agricultura, la minería, la industria, la educación, que tanto lo que mata. Mira cómo se repartió. Ahora, aquí se va a dar un elemento llamado el clientelaje político, que hasta hoy se sigue practicando en nuestro país. ¿Qué es el clientelaje político? Utilizar las influencias en el poder y utilizar el dinero para comprar adeptos, para comprar personas que te sean fieles dentro de un régimen que tú quieres perennizar, que tú quieres mantener y tú quieres establecer. Es decir, es lo que hacía, por ejemplo, el padre de Keiko, que ahora lo niega en todos los idiomas. Él cuando llegó al Congreso, ¿por qué lo disolvió? Porque era un Congreso que no tenía mayoría. Aparte de esto, prácticamente, este Congreso al no tener mayoría, ¿qué hacía Fujimori? Entregaba pues coimas, sobornos para que los congresistas de la oposición se pasaran al oficialismo. A eso le llamaron pues los tránsfugas, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo también en cuenta. Y el clientelaje es un elemento, pues, parte de nuestra política. Por eso que en nuestra política no hay principios. Pues mira, yo estaba viendo y analizando lo siguiente. Ningún partido, es mi idea, en el Perú no existen partidos políticos. Porque para que un partido político exista debe tener ciertos requisitos. Escúchame bien, ¿eh? Debe tener un programa político a largo plazo. Y ningún partido político, ni siquiera los que están hoy, votando, tiene un programa político articulado. Un partido político debe tener una base ideológica, filosófica, que sustente su red programática. Dime, Keiko tiene un partido político con base ideológica. Oye, Keiko ni siquiera sabe qué filosofía, está más perdida la señora. Y sobre todo, un partido debe tener principios que sean consecuentes, principios que se mantengan a lo largo del tiempo y que sean la línea direccional del partido. Si tú revisas, el partido de Keiko ha tenido varios nombres.
Fuerza Popular, Cambio 90, en todo contexto ha ido variando, y eso demuestra pues el arribismo, el clientelismo, la falta de unidad dentro de sus organismos. Por eso lo que existe hoy en nuestro país, disculpa la palabra, son partiduchos, más no partidos políticos, bajo los requisitos que te he mencionado. Y pregunta a cualquier persona entendida en la materia y te va a explicar y profundizar estas cuestiones quizás más alejadas. Hasta aquí, mi estimado jovencito. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Hey, papito lindo, ¿todo claro? Habla, despierta. Sí, Sí, sí. sí, profe. Sí, profesor. Habla, pues, papito. Dije, por favor, si tú no despiertas, voy allá donde estás y sa, 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 aplico la de la abuela, la chancla voladora, por favor. Contesta, participa. Ajá. A ver, profesor, ¿cómo se va a dar los mecanismos de la venta del guano? Va a haber 3 tipos de mecanismos de la venta del guano. Primero, el arrendamiento. Surge en el gobierno de Gamarra, donde el Estado, al no tener dinero, porque para explotar el guano hay que tener capital, pues. Comprar operarios, lampas, costales, barcos y llevarlos al mercado externo. Entonces, como el Estado salía de la crisis de la independencia, no tenía dinero, entonces, ¿qué hizo Gamarra? Arrienda las islas a terceras personas, a cambio de que estos arrendatarios se le paguen cierta comisión al Estado. ¿No es así? En esto va a ser muy famosa la familia Quirós, que se volvió rico con ello. Luego vinieron las consignaciones. Ramón Castilla cambió las reglas de juego. Obviamente se supone, es de suponerse que también Castilla recibió algo a cambio para cambiar las reglas de juego. Él establece las consignaciones. ¿Qué son estos? El Estado asigna TM. ¿Sabes qué es TM? ¿No es así? ¿Saben qué es TM? No, profe. Toneladas métricas. Ese digamos, la medida en la cual se vendía el guano y se cotizaba en el mercado externo. Entonces, el Estado asignaba por cada tonelada métrica de guano a un agente privado para que busque el comprador. Y aquí surgieron los consignatarios. Los consignatarios, que tenían muchas influencias, muchos contactos en Europa, se encargaron de negociar el guano. Ellos entregaban el guano, lo colocaban en el mercado externo a cambio de pagar una comisión al Estado peruano. Van a ser famosa acá la casa Gibbs, una casa inglesa, la casa Aldier, una casa francesa, con la cual estaban vinculados los consignatarios. Y dentro de los consignatarios estuvo un personaje famosísimo, que luego va a formar el primer partido político en el Perú. A ver, pregunta. Dime, acá te agarro. Dime, ¿cómo se llamó el primer... No, ya caíste, ¿ves? El primer partido político del Perú. El APRA, para mí el APRA ni siquiera es un partido, es una facción fascista. Fascista, clasista, nacionalista, xenófoba. Y si hablamos del APRA, algún día yo puedo desmenuzar y despedazar a las bases supuestamente ideológicas extrañas y anómalas del APRA, pero no, el APRA no es el primer partido, porque el APRA surge en 1920. El primer partido político surge en este contexto de la propiedad falaz. ¿Alguien puede decirme cuál es ese partido político? Ya, te entrego 1000 soles y me dice quién es. Dame tu cuenta bancaria y ahorita te lo deposito. El primer partido político del Perú, ¿cómo se llamó? Bueno, se hizo llamar partido político, porque tampoco era un partido, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues. Hola, ¿cómo estás? Habla, papito lindo, me duermo. El partido civil, jovencitos, que va a ser formado por los consignatarios. El partido civil es el primer partido político, tengo entendido 1872. Y surge justamente para proteger los intereses económicos de los consignatarios que se vieron afectados por el monopolio. Porque llegó José Balta y otra vez cambió las reglas de juego. Y José Balta dijo, no, a partir de ahora los consignatarios ya no van a formar parte del negocio urbano. ¿Sabes por qué? Porque los consignatarios de la noche a la mañana, de la noche a la mañana ya, dame una hora y acabo, prácticamente se enriquecieron con negocio urbano. Se volvieron millonarios. Entonces Balta dijo, un momentito, estos señores, en el Perú ocurre la siguiente lógica. Cuando un sector político adquiere poder económico, lo que va a aspirar es el poder político, es decir, controlar el Estado. Entonces Balta dice, si los consignatarios tienen ahora poder político, económico, van a aspirar a tomar el control del Estado, es decir, van a dejarme en la banca sin poder. Entonces hay que neutralizarlo. ¿Y dónde hay que darle donde más le duele? El aspecto económico.
se anuló las consignaciones. Balta dijo, no, a partir de ahora los consignatarios no van a explotar ni un gramo de guano. El Estado se apropia con el monopolio. Y tú sabes en economía qué es el monopolio. ¿Qué es monopolio? Bueno, que en nuestro país está muy vigente. Habla, ¿qué es un monopolio? A ¿Un ver, vendedor, muchos compradores? Claro, un solo vendedor y muchos compradores. Ejemplo, Sedapal. Ejemplo, Luz del Sur. Por eso que estas empresas cotizan las tarifas que crean convenientes porque son los únicos ofertantes del producto y establecen las reglas que les vean convenientes a sus intereses. Igual, en ese momento el Estado establece un monopolio. Solamente el Estado negocia el guano, nadie más. Y el Estado coloca el guano dentro del mercado. Jovencitos, los consignatarios pusieron el grito en el cielo. Un momentito, hay un hecho arbitrario, se está violando un tratado. Val dijo, no, se está haciendo esto en beneficio de las aras del Estado. ¿Y saben qué hicieron los consignatarios? Fácil, pues, formaron el Partido Civil. Claro, dijo ya, si no podemos combatir a Balta en el aspecto económico, hagámoslo en el aspecto político. Y formaron su partido político y se lanzaron a la presidencia, con su fundador, el señor José Pardo, que llegó justamente a ser el primer presidente civil del Perú. Anótalo. Hasta antes de la época del guano, todos los presidentes que tuvo el Perú eran militares, debido al caos, debido a que no había una clase dirigente que asumiera la conducción de este país. Y es ahí donde surge, pues, el señor José Pardo, que va a ser el primer presidente del civil del Perú, representante de los consignatarios. Los consignatarios formaron su partido político. Igual, si tú revisas la formación del APRA, hay un libro, Peter Claren escribe la formación del APRA y las haciendas azucareras. El APRA surge en el año 1920 porque justamente los hacendados de Trujillo, Lambayeque, más estaban siéndose perjudicados por ciertas medidas del gobierno. Y forman pues una agrupación política del APRA, Alianza Popular Unidad Americana, para proteger intereses económicos y aspirar al aspecto político. Todo partido político, quieras o no, bueno, en los últimos tiempos han tenido una función de intereses económicos y políticos para aspirar al poder. Lamentablemente, ningún partido político en el Perú ha tenido un proyecto de nación, un proyecto de país, a excepción, disculpa, va la noticia del Partido Comunista, pero del Partido Socialista cuando estaba dirigido por Mariatti. Porque a la muerte de Mariatti, tú lo sabes mejor que yo, el Partido Socialista, que luego se convirtió en comunista, ya pues tuvo desviaciones, ¿no? Llegó Eudosio Rabines, cambió la línea política, hubieron facciones, surgió Pucallacta, Patria Roja, los trotskistas, los pequinenses, los mayeses, una mezcolanza diversa, y eso ha motivado lo que es la izquierda. Pues. En nuestro país la izquierda es dividida, pues por eso que durante más de 100 años no hemos tenido un gobierno de izquierda, porque la izquierda ha sido una izquierda arribista, ha sido una izquierda que en vez de priorizar intereses colectivos, ha priorizado intereses particulares. Eso es lamentable pues, en la política de nuestro país. Y es por eso que los consignatarios formaron su agrupación política, para tratar de proteger sus intereses económicos que habían sido perjudicados con Balta en el monopolio del guano, con la casa Dreyfus, que ahora ella se encargaba de negociar el guano. Hasta ahí, mi estimado jovencito, ¿me he dejado entender? Habla. Sí. Niños, responde. No respondes, apago la máquina. Ajá, mira, a ver. Un detalle aquí. Un detalle aquí, mira. Informo lo siguiente, ¿ya? A ver. Uy, ¿qué estoy haciendo, por el amor de Dios? Ya. Mil disculpas, ya. Mira. En el gobierno, en la prosperidad falaz van a haber muchos presidentes. El partido Unión Nacional, a ver, disculpa mi ignorancia, no conozco mucho ese partido, Unión Nacional. ¿Puedes darme más detalles, mi estimada? Sinceramente desconozco ese partido. Víctor Raúl Ayala-Torre. Pero hasta donde yo sé, Víctor Raúl Ayala-Torre funda el partido aprista. Y el partido aprista, si vemos esto, bueno, esto ya lo veremos cuando veamos el onceño, lo fundan en México, en clara alianza con el PRI, el Partido Revolucionario Independiente en México, que había triunfado pues en México la Revolución Mexicana, heredera de Pancho Villa, Emiliano Zapata y demás. Ah, ya, el partido de Manuel González Prada. Ah, ya.
las universidades populares. Claro, pero González Prada, que es un líder anarquista, y tú sabes que el anarquismo tiene su postura, era un personaje interesante. Era un crítico asertivo, acuicioso, muy pernicioso, ¿no? Pero el detalle es que Manuel González Prada no tenía un programa. O sea, para Manuel González Prada estaba mal el Estado, la religión, la Iglesia Católica, la clase política, sí. Pero dijeron, ya, pues, para usted todo está mal, pero ¿qué propone? ¿Cuál es la solución? Ahí estaba limitado González Prada. Por eso que muchos anarquistas, y tú sabes que el anarquismo no tiene un programa adecuado, pues. Para el anarquista hay que eliminar el Estado, hay que eliminar las leyes, hay que eliminar la religión, las normas, porque para el anarquista las leyes y el Estado limitan la libertad del individuo. Pero cuando tú discutes con un anarquista, el anarquista puede ser muy crítico y demás, y desmenuzar cómo está la sociedad, pero no tiene propuesta, pues. Y eso lo hizo notar Mariátegui, cuando en un cierto momento intercambiaron ideas con González Prada, o trataron de hacerlo. Mariátegui tenía un programa. Mariátegui tenía un programa, un proyecto de país, de llevar a cabo una revolución socialista que no sea copia ni calco, cosa que el anarquismo no tenía. Pues puede ser que ahí los anarquistas socialistas marcaron una línea, por así decirlo. Y esa línea se va a marcar cuando también Víctor Raúl entró en controversia con Mariátegui en el oncenio. Y ya es un tema que veremos cuando vemos el oncenio de Leguía. Ahí vamos a ver en qué consistió la polémica del APRA con la propuesta de Mariátegui. Y ahí te voy a explicar cómo es que surgió el APRA. Y te voy a demostrar que el APRA es un partido fascista, es un partido xenófobo, es un partido de características totalmente anómalas a lo que se dice el día de hoy. ¿Ya? Pero vamos al punto, a ver. En el gobierno en los gobiernos del Profe Falaz se va a ver mucho la migración de chunos culíes. ¿Por qué? La historia tradicional nos dice que el personaje que va a eliminar la esclavitud negra en el Perú, ¿quién es? ¿Quién fue el personaje que libró o eliminó la esclavitud negra? Juan Velasco Alvarado. No, hijo, Juan Velasco Alvarado, no. En este contexto, Velasco es del año 69. Estamos hablando de 1830, 1840. ¿Quién fue? Hay una canción que dice, que viva mi mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Una canción popular que la canta la gente en Chincha. Claro, Ramón Castilla. Ramón Castilla. Pero, claro, pero lo que no te han dicho es que Ramón Castilla negoció la libertad de los esclavos negros. Negoció. ¿Cómo, profesor? Cuando Castilla toma el poder, se enfrentó a Echenique en una batalla, en la batalla de La Palma. Y Castilla, para tener más gente en su ejército y derrotar a este militar, llamó a los indígenas y a los esclavos negros. Dijeron, si ustedes esclavos negros se unen a mis tropas, se unen a mis hombres y derrocamos a este personaje que hoy está en el poder, yo les entrego su libertad. Ni Corto ni Proceso del esclavo negro se sumaron y Castilla ganó en la batalla de La Palma con el apoyo de la clase negra. Y es ahí donde liberó a los esclavos negros. Pero no fue tal libertad, pues. Oye, en ese entonces, ¿sabes quiénes eran dueños de los esclavos? Los hacendados. Hacendados de la costa norte, de algodón, de caña de azúcar, Lambayeque, Laredo, hacendados en la costa sur. ¿Tú crees que el hacendado dice, ya pues, libera a mis esclavos? No. Los hacendados llegaron a un justiprecio con Castilla. Le pidieron, ya sabes que tú liberaste a los esclavos negros, ahora nos pagas una indemnización. Se pagó por cada esclavo negro en este contexto. Y se pagó cifras exorbitantes, ¿eh? De manera desmesurada. Por ejemplo, en ese entonces en Estados Unidos, que era un país esclavista, por un esclavo negro, supongamos, se pagaba un promedio entre 8 a 10 dólares. ¿Ya? A Vivanco. Pero en el Perú, por ese mismo esclavo negro, se logró pagar 50, 60 y hasta 70 dólares. 5 veces más que un esclavo promedio. Y mira, los hacendados falsificaron documentos. Les decía, preséntame tus documentos de que tienes propiedad de esclavos. Los hacendados falsificaban documentos de esclavos que ahí habían muerto.
de esclavos que ya estaban desaparecidos, con tal motivo de cobrar ese dinero. Y la pregunta, profesor, ¿y de dónde salió ese dinero para pagar a los hacendados por la venta exagerada de cada esclavo? ¿De dónde crees que salió? Del pueblo. No, de la ¿No salió venta de los del bolsillos? guano. Por eso, No, profe. de la venta del guano. Claro, pero la venta del guano no fue para el pueblo, pues. Entonces, se vendió todo, los hacendados recibieron el dinero y el hacendado dijo, ya pues, Castilla, ya pues, ahora tienes que reemplazar la mano de obra, pues. ¿Y qué hace Castilla? Allá, ¿a quién trajo? A los chinos culíes. Chinos culíes que trajeron de Cantón con contratos falsos, diciéndole que iban a tener un contrato acá, con 3 comidas y demás, pero fueron llevados así, mira, ve, con cadenas, con grilletes y tratados peores que negros. Sí, se liberaron a los negros y trajeron esclavos chinos culíes, que perpetuaron la explotación del sector social sobre ellos. Terrible lo que dice Castilla. Entonces Castilla no liberó a los esclavos negros, pues, papito lindo. Fue un gran negocio, negocio redondo para el Estado, para el Castilla y para los hacendados. Y con el sobrante dinero trajeron estos culíes como mano de obra barata. Y también se va a dar, pues, la política ferroviaria. Este es el puente del Infiernillo, carretera central. Una vez más, los ferrocarriles no sirvieron en esencia al Perú. Sirvieron a los intereses de las grandes empresas transnacionales que estaban dedicadas al transporte de minerales a estos puntos del país. ¿Correcto? Ajá, acá algo interesante. En la prosperidad falaz hay un debate ideológico entre ciertos sectores políticos. Ahora, habían sectores políticos que eran contradictorios. Bueno, esto también demuestra que las contradicciones políticas están presentes hasta en el plano político. ¿Cómo se expresó esta contradicción aquí? Entre la lucha a nivel ideológico y a nivel de propuestas entre un grupo de intelectuales que apostaban por la soberanía de la inteligencia y otro grupo de intelectuales que apostaban por la soberanía popular. Representante de la soberanía de inteligencia, Bartolomé Herrera, del Convictorio de San Carlos. Representante de la soberanía popular, José Gálvez Egusquiza, que va a ser inmolado en la batalla del 2 de mayo. Desde el primer colegio del Perú, el Colegio Guadalupe. A ver, ¿qué planteaba la soberanía de inteligencia? La soberanía de inteligencia decía, los que deben conducir políticamente el Perú, los que deben participar en política, los que deben ser partícipes de las decisiones políticas del país, son las personas que tienen inteligencia, personas alfabetas, personas que sepan leer, escribir y por lo tanto que tengan propiedades económicas, haciendas, minas, negocios prósperos y demás. Son ellos, porque son la clase tribal. De plano, negaba la participación del pueblo. O sea, dice, los indígenas, el pueblo, no son capaces porque son ignorantes. Y como son ignorantes, ignoran y no tienen capacidad académica de asumir las conducciones y las reglas políticas de este país. Por eso ellos dicen, una élite tiene la capacidad, derecho e inclusive iluminado por Dios. Oye, mira la tremenda incoherencia que hacen estos personajes. Es decir, plantean que Dios ha iluminado a cierto grupo social que tiene capacidades intelectuales para dirigir un país. Y Dios no ha iluminado a otro sector social que al no tener estas capacidades tiene que dejarse dirigir o dejarse mandar por esta élite, supuestamente iluminada y académicamente muy preparada. En esencia, ¿qué es? Racismo. En esencia, ¿qué es? Exclusión. Eso es en esencia. Entonces, y esto lo planteó Bartolomé Herrera, y Bartolomé Herrera era un sacerdote. Sí, mira, date cuenta cómo la Iglesia Católica justificó semejante barbaridad, semejante atrocidad, en la cual inclusive decía, no, estas personas ni siquiera tienen, ni siquiera pueden conducir su propia vida y van a conducir el Estado, no, exclusión total. Contrario a eso, aparece la soberanía popular. José Gálvez, desde el Colegio Guadalupe, por cierto, dije en la clase pasada, el Colegio Guadalupe va a ser el primer colegio del Perú que hasta hoy funciona. Hasta hoy funciona. ¿Qué dijo ese José Gálvez y Benito Lazo, que es otro homenaje del compañero? Dice, los derechos son inmanentes a toda persona. ¿Qué quiere decir inmanentes? Que son propios, que le pertenecen por naturaleza. Por lo tanto, todos tienen capacidad para sufragar.
todos tienen capacidad para participar en política, todos tienen capacidad para votar y ser elegidos. Es decir, ¿qué plantean ellos? Que el pueblo participe en política. Indígenas, campesinos y demás. Entonces tú dirás, oiga, profesor, qué bacán. Entonces, la postura de los de soberanía popular es la más interesante, pero acá viene el pero. ¿Sabes por qué? Los que planteaban soberanía popular apostaban a que el pueblo, los indígenas, participen en política. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? A ver, saca tu conclusión. Piensa un poquito. No les convenía, para ellos les convenía tener gente ignorante. Ya, pero ¿para quién era conveniente? Para los que planteaban la soberanía, ¿por qué los que planteaban la soberanía popular establecen que el pueblo debe participar activamente en política? El mayor poder económico. ¿Sabe por qué? Porque meses después José Gálvez postuló al Congreso. Y si tú postulas al Congreso, tienes que tener respaldo popular, votos, si no, no llegas, pues. ¿Y a dónde iba aspirado esos votos? Al pueblo, pues. ¿Sabes qué? Defendí tus derechos. ¿Sabes qué? Planteé yo. Ahora, yo que me presento al gobierno, necesito tu respaldo, pues. Es decir, era engatusar al pueblo para al final de cuentas el pueblo vote por estos señores que llegaron a ser senadores, diputados en el Congreso de la República. ¿Me dejo entender? Obvio que sí. Entonces, date cuenta cómo aquí estos de la sociedad manejan su postura política para manejar la conciencia del pueblo y sobre todo su intención de voto, con la cual buscaron aspirar al poder y lo lograron. Muchos de ellos lograron cargos en el poder. Gracias pues al apoyo del pueblo y a la propuesta innovadora que traían en ese entonces. Oye, mira cómo se va tejiendo el panorama político, ¿no? Era simplemente decir, tú campesino, tú indígena, sirves para votar, pero votas por mí, ¿eh? Que he sido tu defensor, he sido tu caído de batalla, he tratado de buscar tus intereses. Y al final yo en el poder buscaré resarcir tus derechos y buscaré tu bienestar. Bueno, es otro discurso más que quedó, pues, como dicen ahorita, el papel lo aguanta todo. Y esto no va a ser de forma particular. Acá tenemos la Lima de esa época. Una Lima bastante colonial, por así decirlo. Aún habían carruajes, mientras en Europa ya habían automóviles y demás. Y acá están los principales gobiernos, pues. El de Ramón Castilla, el de Rufino Echenique. A ver, menciona el de Rufino Echenique, por ejemplo. Oye, Rufino Echenique llegó a decir lo siguiente. Mira cómo pensaban estos individuos militares, ¿eh? Decía, el Perú es un país pobre, subdesarrollado, atrasado, por culpa de los indígenas. Los indígenas son sucios, ignorantes, atroces, feos, salvajes y demás. Por lo tanto, ¿qué países son del primer mundo? Alemania, Inglaterra, Francia. ¿Y sabe qué propone este individuo? La migración de colonos europeos. Que vengan los colonos europeos. El gobierno les va a dar todo y les entregó tierras en la selva central. Chachapoya, hasta tipo la Merced, llegaron los tiroleses, llegaron los austriacos, los alemanes, y se instalaron ahí una localidad en Chanchama llamada Posuso, que hasta hoy existe ahí. Le dieron tierra además. Entonces, este señor pensaba que el problema económico del Perú era nuestra condición étnica. ¿Eso qué te dice una vez más? Eso no es racismo. Oye, ¿acaso el indígena era el culpable de que el Perú sea pobre, desarrollado, atrasado, corrupto? Si el indígena era la consecuencia de todo este sistema. Pero ellos le echaban la culpa al indígena, pues. Y proponían, ah, no, hay que traer gente culta, pues. Europa, Alemania, Italia y demás. Imagínate la forma de pensar estos personajes. Así pensaban estos personajes que eran los dirigentes de nuestro país. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces, estoy resumiendo así a grosso modo, ¿ya? Porque quiero hacer. Y luego aparece Ramón Castilla, que establece la construcción moderada, el alumbrado público. Él va a traer los primeros buques del país, entre ellos el Huáscar, que va a ser partícipe en la guerra con Chile. Miguel San Román, que muere muy tempranamente. Juan Antonio Peset, con la cual estalla la guerra con España, en la cual España buscó recuperar sus colonias. El gobierno de Mario Ignacio Prado, la firma del Tratado Vivanco Pareja, que fue un tratado en el cual el Perú le entregaba el recurso de guano a
España, lo cual generó el combate del 2 de mayo. Aquí. Oye, en este combate del 2 de mayo, una cosa terrible. Fue la única ocasión en la cual hubo una cuádruple alianza. Se aliaron Ecuador, Perú, Bolivia, porque hasta ese año Bolivia tenía mar, y Chile. 4 países unidos contra España. Nunca más se ha registrado esa alianza. Chile, imagínate. ¿Y por qué? Porque España tenía las intenciones de recuperar sus colonias, y no solamente sus colonias, apoderarse de un recurso que generaba ingentes ganancias económicas, como era el guano. ¿Correcto? Pregunta, ¿la historia ha demostrado otra vez esta alianza entre estos 4 países? Obviamente no, ¿no? Porque ya los intereses y las convicciones han cambiado en el transcurso de su devenir histórico, por así decirlo, ¿no? Y aparece el gobierno de José Balta, que va a ser el último gobierno militar. Ahora, en el gobierno de José Balta ocurre esto, la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Siberio, Siberino y demás se rebelaron, tomaron un golpe de Estado y asesinaron a Balta para que ellos tomaran el poder. ¿Sabes qué pasó con los hermanos Gutiérrez? Fueron linchados por el pueblo. La población limeña consideró esto como una arbitrariedad ilegal frente a los principios constitucionales y lo lincharon y fueron colgados en las campanas de la Catedral Mayor. Muestra de, en parte, el extremismo que asumió la población en ese entonces. ¿No? Bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a trabajar ahora lo que viene a ser la guerra del salitre, que también me interesa hacerla. Oye, este material que tenemos es un material un poco terrible. Hay 2 temas en uno. Por el amor de Dios, no me responden. Ajá, ahí está. Dame un poco de paciencia. Mi máquina está un poco lenta. ¿Puedes tenerme paciencia por el amor de Dios? Sí, ¿no? Habla. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no habla? ¿Está comiendo la lengua el ratón o algo profe, no así? se preocupe. Habla, pues que estás ahí, dime que estás ahí presente. Pienso que estoy hablando solo como loco. Oye, parezco loco, Presente. pero no lo soy, ¿eh? Ah, listo, listo. Ahí tiene. Estamos aquí presentes. Ajá. Ahí está, la ves, al fin, te estoy diciendo tu presencia. A ver, ¿ves el PPT, niños? ¿Ven el PPT? No, no, habla. No se ve, profe. Estamos presentes, profesor. No se ve. Profe, no se ve. Ay, ay, Se le escucha ahora, entrecortado. No se ve, profesor. Ya se logra ver, profesor. ahora, Ahora sí, profesor. ya, listo. A ver, ya, vamos a ver. El primer civilismo es cuando el partido civil, Tampoco. escucha, a ver, escúchame. El partido civil estaba formando en el Perú una emergente burguesía. El partido civil representa los intereses de una burguesía que estaba naciendo. Burguesía que fue financiada por el negocio del guano. Estos del partido civil, todos eran exconsignatarios que se vieron perjudicados por la firma del Código Dreyfus, donde Balta monopolizó el guano. Los civilistas hubieran estado mucho más tiempo en el poder. Esta burguesía era muy distinta a nuestra burguesía actual. La burguesía que representan los políticos que hoy se presentan a las elecciones es una burguesía parasitaria. Bueno, yo lo considero así. ¿Sabes qué es un parásito, no? Ey, ¿qué es un parásito? ¿Cierta? Es algo que Profesor, mi depende enamorado de es un parásito, alguien. no me refiero a él. Un bicho. Claro, un parásito es aquel ser que se alimenta a expensas de otro. Yo te pregunto, ¿nuestra actual burguesía tiene o no ese carácter de ser parásitos? Lo tiene. Es una burguesía Sí. parasitaria y dependiente al capital externo. Pero esta burguesía no. Oye, esta burguesía tuvo un proyecto. Esta burguesía se parecía mucho a la burguesía norteamericana.
tenía un proyecto de hacer del país un programa. ¿Sabe cuál era su problema? La educación. Apostaron por la educación, por la industrialización del país. Y cuando este primer civismo llegó al poder, ¿sabes qué hizo? Hizo lo que hay hoy muchos temen. Mira, muchos temen que el señor Castillo nacionalice el gas. Muchos temen que el señor Castillo nacionalice empresas. Dicen, no, pero estas naciones lo dieron ellos. Este partido civil, cuando llegó al poder, dijo ya, a ver, veamos, ¿cuál es la principal fuente de riqueza del Perú? El guano. ¿A quién pertenece el guano? La empresa Dreyfus está explotando, ya. A partir de ahora no. Se nacionaliza el guano. Nosotros nacionalizamos el guano y ahora a partir de ahora el Estado se encarga de su explotación y su comercio. Los capitales franceses fueron desplazados. Y en base a la explotación del guano, plantearon su proyecto, industrializar el país y mejorar el aspecto educativo. Tanto así que se construye un instituto tecnológico. Ellos decían, es necesario en el Perú la educación tecnológica, cosa que hasta el día de hoy. Hoy en nuestro país hay una ausencia de mano de obra de tecnología de primera mano. Y si tú revisas, yo he visto, un técnico hoy en el Perú, he visto en empresas ganan más que un ingeniero. Porque las empresas requieren técnicos, más no ingenieros, que ya han saturado el mercado. Y ellos apostaron por eso. Oye, el proyecto era interesante, a pesar de ser una burguesía. Hay que reconocer lo que en algunos sectores la burguesía va a tener progresista. Pero este proyecto se vio truncado. ¿Por qué se vio truncado? Acá está Manuel Pardo, el máximo representante. ¿Sabe por qué se vio truncado? Porque en esos años, o años después, Chile, ¿qué lleva a cabo contra el Perú? Habla. ¿Qué lleva a cabo Chile contra el Perú entre esos años? La Copa América, ¿qué? Habla. Año 1879. Chile, ¿qué estableció contra el Perú? Que fue perjudicial para nosotros. La guerra, pues hijo, la guerra del salitre. Jóvenes, si Chile no hubiera declarado la guerra del salitre en 1879, este proyecto que estaba interesante hubiera proseguido. Y quizás el Perú hubiera sido otro cantar. Hubiera tenido otras características económicas y más. Pero no, pues. La guerra con Chile truncó el proyecto. Y Chile terminó por descomponer, desestructurar y aniquilar la economía peruana. Y nos fregamos totalmente. El proyecto se fue al tacho. Hasta la fecha, no ha habido ningún proyecto tan interesante como este proyecto que tuvo los civilistas. A pesar de ser una burguesía, era un proyecto que tiene algo de resaltante. Industrializar al país. Eso es lo que se quería. Tú sabes que el Perú hoy no es un país industrial. El Perú solamente procesa, digamos, materias primas, exporta materias primas, no genera valor agregado. Ellos planteaban esto, pues, 1872. Lamentablemente, pues, Chile truncó ese proceso, ¿ya? Ese proceso. Acá se establece la reforma educativa, se reforma San Marcos, se crea la Escuela de Ingenieros. Oye, estos civilistas crearon aquel, inclusive trajeron a un gran ingeniero, Eduardo de Havich, una de las mentes más brillantes en ese entonces, para que dé clases en la Escuela de Ingenieros. La Escuela de Ingenieros más tarde, ¿en qué se va a convertir? Hoy, una universidad nos dice que su examen de admisión es muy difícil, cosa que no lo es tampoco. ¿En qué se convirtió la Escuela de Ingenieros con el paso del tiempo? La uni. Universidad, la uni, pues hijo, la uni. Universidad no tiene ingeniería. Entonces, mira, nunca... La uni. Claro, el Perú fue Escuela el de primer país... ingenieros. Exacto, mira, el Perú fue el primer país que construyó una universidad de ingeniería en el Perú, adelantándose a toda Sudamérica. Luego lo copiaron los argentinos, los brasileros y los colombianos, pero el modelo fue peruano. La currícula fue peruana, fue hecha por los civilistas. Entonces, interesante el proyecto, ¿no? O sea, en esencia era interesante. Y en ese año se firmó un tratado, bueno, supuestamente debió ser un tratado secreto. Era un silencio a voces que desde el año 1872 Chile se estaba armando. Inglaterra lo estaba armando. Habían comprado acorazados, blindados, submarinos y demás. Entonces, Chile estaba armando para expandirse al norte, iniciar su campaña expansiva. Es así que Bolivia y Perú, al enterarse de esto, firman supuestamente un tratado secreto de alianza defensiva. Oye,
El tratado fue eminentemente defensivo. ¿Qué dice el tratado? Que si Perú y Bolivia iban a ser atacados por un tercer país, ambos sumaban fuerza para defenderse. Pero ¿por qué digo que fue secreto o no fue tanto así? Porque nuestros diplomáticos peruanos y los bolivianos tuvieron la torpeza de comentarlo en otros espacios. Lo comentaron en Brasil, lo comentaron en Argentina, en sus embajadas, y si Argentina y Brasil supieron de la existencia del tratado, entre comillas secretos, Chile se enteró los próximos días. Y Chile sacó un pronunciamiento. Dijo, un momentito, Perú y Bolivia se han aliado, pero no con un afán defensivo, sino lo contrario, ofensivo. Quieren declarar la guerra a Chile. Entonces, antes que esto ocurra, ¿qué hace Chile? Declara la guerra a Perú y Bolivia. Un poco por adelantar, es decir, leyó la volteó la tortilla, interpretó Chile el tratado, pero bajo sus propios intereses, pero más que todo buscando un pretexto para iniciar la guerra. Porque Chile tenía preparada la guerra años atrás, ¿eh? Se estaba preparando con mucho tiempo. Simplemente buscaba un pequeño pretexto para iniciar su expansión hacia el norte. Y ese pretexto va a ser justamente en la firma del supuesto tratado secreto entre Perú y Bolivia. ¿Me dejo entender hasta ahí, papito lindo, jovencito? Habla. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Ya. Disculpa que esté así avanzando rápido porque si tú revisas, el material es bastante extenso. Entonces quiero llegar a lo que es la guerra con Chile. Ya. Acá quiero llegar. ¿Ya? Para empezar, esta guerra entre Perú, Chile y Bolivia, hay un cuarto país que interviene. País que promovió, que financió, que armó y que auspició a Chile para llevar a cabo esta guerra. ¿Qué país fue? Que era la primera potencia económica en ese entonces. Japón no. Un país europeo. Alemania. No, europeo. Inglaterra. Inglaterra. Rusia. Inglaterra, hija, Inglaterra. Inglaterra es el país que estuvo detrás de la guerra. Te explico el panorama. Inglaterra utiliza a Chile como un peón para sus intereses imperialistas. ¿Por qué, profesor? Iba a ser muy rochoso que Inglaterra intervenga directamente en la guerra. Oye, y no es la primera vez que Inglaterra tuvo una guerra. Revisa ahora en internet o libros lo que fue la guerra del Chaco. ¿Has escuchado de la guerra del Chaco? En la cual también participa Inglaterra. ¿Has escuchado? ¿Quieres que te explique la guerra del Chaco así en términos breves? Sí, profesor, por favor. Ya. Paraguay en los años 1830 inició una economía de corte capitalista, pero con grados progresivos. El presidente de Paraguay redujo su sueldo y trajeron a los mejores ingenieros tecnólogos de Europa para que enseñen en sus universidades. Paraguay desconoció su deuda externa y empezó a producir, empezaron a fabricar armas, industria pesada, maquinarias, tecnologías y productos químicos. Fue el primer país en esos años que empezó una industria muy desarrollada. Inglaterra dijo, un momentito, Paraguay está prosperando, Paraguay. Si esto sigue, ese ejemplo va a ser imitado por los demás países. Y eso va a permitir que nosotros ya no tengamos mayor dependencia y control sobre Sudamérica. Y Sudamérica es un país, un continente interesante por las materias primas. No, hay que acabar con eso. ¿Y sabes qué hace Paraguay? Le da armamentos a Argentina, le da armamentos a Brasil y le da armamentos a Uruguay para atacar a Paraguay. Inclusive también Paraguay participó Argentina, Brasil, Uruguay e Inglaterra contra Paraguay. Oye, 4 países contra un solo país. El objetivo, acabar con el proyecto económico de Paraguay, hundirlo en la miseria para que Inglaterra empiece su control económico de Paraguay en base a préstamos. Y lo lograron. Por eso, si tú vas a Paraguay, hay un estadio. El estadio se llama Defensores del Chaco. ¿Y sabes por qué se llama así? Porque el Chaco es una llanura donde los indígenas guaraníes murieron por miles frente al ataque de estos 4 países. Y esta guerra del Chaco no la hablan en otros espacios. Muchos libros de historia no lo hablan porque no quieren saber de los que va a generar guerras, matanzas, genocidio. Su único objetivo, controlar económicamente el mundo en base a materias primas. Inglaterra hizo eso en el Chaco, armó a 4 países contra la pobre Paraguay
Imagínate lo que hizo acá en Perú, pues. Por eso que utiliza Chile para atacar a Perú y Bolivia. ¿Y para qué? Qué interesante tenía Perú y Bolivia en ese entonces, que era requerido por Bolivia, por Inglaterra, perdón. El salitre. El guano. Profesor, ¿y qué? El guano y el salitre, más que todo el salitre, preciosa linda. Pero, profesor, ¿cuál es la importancia del salitre en este contexto? ¿Para qué servía el salitre? Era un mineral. ¿Sabe para qué servía? Para fabricar pólvora. Y si tú fabricas pólvora, puedes fabricar armamentos. En esos años, Inglaterra inició una gran carrera armamentista, fabricación de armas. Pero no tenía materia prima. ¿Y dónde había materia prima en abundancia? Atacama, territorio boliviano, Atacama, territorio peruano. Allá, pero no podemos intervenir así, pues. Y Inglaterra dice, a ver, ¿qué país es políticamente más estable? Perú, no. Bolivia, menos. Chile, pues. Y armaron a Chile para atacar e invadir Perú y Bolivia y arrebatar el salitre de estas zonas. Porque al final de la guerra, el que se quedó con todo el salitre no fueron los chilenos, ¿eh? Fueron las grandes compañías inglesas que se apropiaron de eso. Que estas compañías iniciaron una carrera armamentista y Inglaterra vendió armas a todos los países de Europa y del mundo. Y años más tarde, como todos los países hermanos, estalló la Primera Guerra Mundial. Las armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, la pólvora que se utilizó, fue hecho con el salitre saqueado de Perú y Bolivia después de la Guerra del Salitre. Entonces, para que te des cuenta cómo los hechos tienen concatenación. Lo ocurrido en el Perú con lo que ocurrió en Europa. ¿Te dejo entender? Muy bien. Bueno, las causas. La burguesía chilena, bien, ahora, un detalle aquí. Acá un detalle. Chile, desde que logró su independencia, aspiró a un proyecto político de expandirse al norte. La burguesía chilena ha dicho, la única solución para que Chile sea potencia del Pacífico Sur es expandirse al norte. Obvio, no al sur, pues. Al sur está la Antártida, zona fría, inhóspita, poco atractiva. El norte. Eso no lo digo yo, lo dice hasta hoy la clase política. Y eso se llama ideología Portales. En Chile hubo un ministro, Diego Portales, que planteaba eso. O sea, si Chile quiere crecer, ser próspero, ser potencia, debe expandirse al norte, o con la razón o con la fuerza. Y esa ideología Portales sigue vigente en la clase política chilena. Mira, hoy la economía peruana se ha chilenizado, gracias a tu tío Fujimori, pues, ¿no? Toda la economía peruana está en manos de capitales chilenos. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto que tuvo Chile de expandirse económicamente al norte en esta época, hoy se ha cumplido, se ha concretado, por así decirlo. Y un detalle más. Esto también lo plantea el nefasto Pinochet. Oye, te invito a que leas el libro de Pinochet que está en internet. El libro se llama Geopolítica de Chile, así se llama el libro. Concluye con lo siguiente. Pinochet dice, escúchame, ¿sabe quién fue Pinochet, no? Un dictador nefasto a los intereses, ¿no? Pinochet dice, Chile es como una especie de un ser viviente. Mientras tiene mayor desarrollo, necesita mayor espacio para expandirse. Y ese espacio debe apuntar siempre ¿a dónde? Al norte. La clase política chilena y militar debe prepararse para tomar el control de Tacna, Moquegua y Arequipa. Es decir, la proyección a largo plazo de la burguesía, la clase dirigente chilena, es estos departamentos del Perú. Oye, hasta en el plan, está en el plan. Entonces, si está en el plan, quién sabe de acá a futuro las clases políticas chilenas pueden ser que lo cumplan. Es la razón por la cual Chile en los últimos años, si tú revisas el presupuesto económico, Chile ha invertido millones de dólares, tiene mejor armamento y casi tanto. ¿Y por qué no están los dientes? ¿Acaso podrá ser posible de que sus planes expansionistas al norte sigan siendo vigentes? Eso ya lo responderá la historia a futuro. Se manifiesta que Chile tiene reservas de uranio. Ha comprado reservas de uranio. Y las reservas de uranio en el próximo año, quizás Chile empiece a fabricar su primera bomba nuclear. Capacidad lo tiene. Oye, imagínate al 2022, Chile con su primera bomba nuclear, antes que los argentinos y brasileños. Entonces date cuenta
como este proyecto expandir Chile hasta hoy sigue siendo vigente. Por eso que una causa de esta guerra es el imperialismo inglés, que siempre trató de controlar el mercado peruano, las materias primas y sus zonas de influencia. Y para ello los ingleses han promovido guerras, pues. Si provocó la guerra del Chaco, matanza de guaraníes, no es novedad pues que provoque esta guerra. La guerra de Salitre, que también generó miles de pérdidas humanas. ¿No? La burguesía chilena tenía pensado hacer una guerra hace 6 meses. Mira, tenía 6 meses preparando la guerra, pero no encontramos el pretexto. Pues. Y el pretexto fue esto, pues. Principalmente el tratado secreto entre Perú y Bolivia. Y otro pretexto más, a ver, informo, para que tengas conocimiento. Meses antes de la guerra, un presidente boliviano tomó el poder por un golpe de Estado, Hilarión Daza. Y mira, un detalle, algo que quizás nadie te ha dicho. Antes de la guerra, observa acá, ahora voy a señalar acá con mi cursoria. Antes de la guerra entre Perú y Chile, toda esta parte, Tarapacá, y toda esta parte que es Antofagasta, que era Bolivia, era una zona que el Perú y Bolivia no le tenían mucho interés. En Tarapacá y Antofagasta ya había muchas empresas chilenas ligadas a capitales británicos que ya explotaban salitre, desde décadas atrás. Se hizo un censo en Tarapacá, mira, se hizo un censo en Tarapacá años antes, y en este censo, la mayor población de Tarapacá era chilena que peruana. Es decir, había más chilenos en Tarapacá que peruanos, lo que demostraba que Chile había tomado el control económico del salitre, al igual que en Bolivia. Entonces llega el presidente Hilarión Daza al poder y dice, a partir de ahora, las empresas chilenas que explotan salitre en Antofagasta van a pagar 10 centavos por quintal de salitre. Bueno, el quintal era la medida en la cual se plantea explotar el salitre en ese entonces. Solamente 10 centavos. Es algo así como yo dijera, ya, por la explotación de petróleo, la empresa Repsol va a pagar 50 céntimos por barril. Oye, 50 céntimos es una suma irrisoria, mínima. ¿Sabe qué hicieron los chilenos? Se opusieron. No, no vamos a pagar. Se negaron a pagar 10 centavos de quintal de salitre. ¿Qué hizo Hilarión Daza? Tomó su ejército y expropió. Los expulsó a todos los empresarios chilenos. Cuando los empresarios chilenos llegaron a Chile, dijeron, nos han expulsado. Queremos que el gobierno nos respalde. Días después, Chile declaró la guerra a Bolivia, porque había considerado eso un atropello a nivel internacional. Y declarando la guerra a Bolivia, supuestamente ellos resarcían su dignidad. Y como el Perú, meses antes, había firmado el tratado secreto con Bolivia, 2 días después Chile declara la guerra a Perú. Y se inició pues la hecatombe de esta guerra fratricida, injusta y demás. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Todo claro, mi estimado Juancito? Habla. Si no, ya. Sí, profesor. Acá tenemos pues el pretexto que te explique, la expresión del pretexto. Acá está Hilarión Daza, que plantea el famoso impuesto. Todo ese pretexto llevó a cabo ello. Ahora, la primera fase de la guerra va a ser la siguiente. Un detalle, algo que me olvidaba. Es importante mencionarte esto. Cuando se firma el tratado secreto entre Perú y Bolivia, de alianza defensiva, Perú y Bolivia llamó a un tercer país, Argentina. Oiga, Argentina estuvo a punto de firmar el tratado que lo conformaría con Perú y Bolivia. Imagínate una alianza entre Argentina, Perú y Bolivia. ¿Tú crees que si estos 3 países hubieran formado una alianza de carácter militar, Chile se hubiera lanzado a llevar a cabo la guerra del salitre? ¿Tú crees que hubiera Chile llevado a cabo No. eso? Ya no, ya. No, era un acto, Salía claro, era un perdiendo. acto descabellado enfrentarse a 3 países. Pero los chilenos diplomáticamente son más hábiles que nosotros. Mientras el Perú, la cuestión es la siguiente, Perú y Bolivia dilataron. Si Perú y Bolivia hubieran presionado a Argentina para que firme el tratado, Argentina lo hubiera hecho y la guerra no se hubiera llevado a cabo. Pero los Perú y Bolivia se confiaron que los argentinos iban a firmar el tratado. Mientras se confiaron, los diplomáticos chilenos que eran más astutos empezaron a tratar por lo bajo con Argentina. La intención de Chile era que Argentina no firme el tratado. Esa era su intención.
se reunieron clandestinamente con el gobierno argentino y le plantearon lo siguiente. En ese entonces había un conflicto en Chile y Argentina por la zona de la Patagonia, una extensa zona, reclamada tanto por Argentina como por Chile. Chile le propone, dice, ¿sabes qué, Argentina? No queremos que formes parte del tratado con Perú y Bolivia. A cambio de esto te vamos a dar la Patagonia, 800.000 kilómetros cuadrados. Te lo entregamos todito, nos despojamos. Oye, Argentina le conviene eso, pues. Aceptó el tratado con la cual Argentina se apoderó de la Patagonia y no firmó el tratado secreto. Esto demuestra, pues, que diplomáticamente Chile supo jugar muy bien sus piezas, lo que el Perú y Bolivia no lo hicieron. Porque si el Perú y Bolivia hubieran acelerado esto, tengo por seguro que la guerra no se hubiera llevado a cabo. No se hubiera llevado a cabo, mi estimado jovencito. ¿Sí? La primera etapa de la guerra es la campaña marítima. A ver, pregunta, ¿por qué la primera etapa de la guerra fue en el mar? ¿Por qué? ¿Porque mi abuelita acaso dice que en el mar la vida es más sabrosa? No. ¿Por qué en el mar? Si el salitre era llevado a vender al extranjero, ¿cuál era el punto de embarque y transporte del salitre? Recuerda, no hay aviones aquí todavía. Vía marítima, pues. Por lo tanto, el país que controlara las rutas marítimas y los principales puertos tenía mucha de ganar en esta guerra. En esta primera etapa de la guerra participa solamente Perú y Chile, porque Bolivia no tenía armada, no tenía barcos de guerra. Oye, Bolivia estaba peor que en Perú, pues. Imagínate con quién nos aliamos todavía para una guerra. Con un país que estaba en condiciones adversas distintas a las nuestras. Es por eso que la primera etapa de la guerra marítima lo lleva a cabo Perú y Chile. Bueno, pues acá aparece el famoso Huáscar, sus caballerías, sus correrías, se lleva el heroísmo de Grau y todo lo que tú conoces y demás, ¿no? Hasta que el Huáscar es derrotado en el combate de Angamos, ¿no es así? Donde Chile se apropia del mar y se inicia pues la fase terrestre. Acá tenemos una de las cartas de Grau escribiéndole a la viuda de Prat, militar chileno que había muerto en el combate de Iquique principalmente. Marinos veteranos del Huáscar antes de morir en el combate de Angamos y se inicia la campaña terrestre. Primero, ya. Chile asalta Pisagua, rodea el Cerro San Cristóbal y aquí una batalla. Mira. Las fuerzas chilenas fueron derrotadas en la batalla de Tarapacá. Algo interesante. Esta zona del desierto de Atacama y desierto de Atacama es una zona seca, eriaza, poca lluvia, abundante calor. Aún así, las tropas peruanas, que eran ejército de indígenas, esclavos, campesinos, lograron vencer al muy bien preparado ejército chileno en Tarapacá. Lo vencimos. Pero los chilenos se quedaron sorprendidos al ver que el ejército peruano, en vez de aniquilarlos, empezaron a retroceder. Y el chileno dijo, oye, un momentito, han ganado la batalla y en vez de perseguirnos para aniquilarnos, están retrocediendo. Algo raro pasa. ¿Sabes lo que pasaba? Los soldados, bueno, no eran soldados, eran indígenas, eran negros, eran chinos, que habían sido obligados a pelear en esta guerra, porque el Perú no tenía un ejército preparado. Muchos de ellos no habían comido en días. Muchos de ellos estaban descalzos. Imagínate caminar por el desierto descalzo a más de 36, 37 grados. Este ejército no tenía municiones. Oye, era tan crítica la situación que cuando el ejército peruano entregaba un fusil cada 2 soldados. Un fusil para 2 soldados. ¿Por qué, profesor? Porque decía, mientras tú tienes el fusil, el otro esperaba que su compañero muera en batalla para recién coger el fusil y entrar a ser partícipe de la batalla. Oye, así era la crítica de la situación. En Tarapacá había un pozo de agua que lo controlaron los peruanos por corto tiempo, porque después las tropas peruanas se retiran al norte hasta Arica. Cuando los chilenos ven que el ejército peruano se retira hasta Arica, se sorprenden. Dije, oye, estos están locos, han ganado la batalla y están retirándose. Se retiraban, ¿saben por qué? Porque no tenían municiones. ¿Con qué vas a defender un puesto militar si no tienes municiones? No tenían alimento, no habían comido en días.
estaban deshidratados, por eso se retiran hacia Arica y le dejan el camino libre a los chilenos que toman todo Tarapacá. Esto demuestra la falta de logística que se dio en el gobierno. Ahora, un detalle. Cuando estalla la guerra con Chile, el presidente del Perú era el militar Mariano Ignacio Prado. Oye, ¿saben qué hace Mariano Ignacio Prado en un acto total de cobardía, felonía y traición? Se corre. Estalló la guerra y dijo, ¿saben qué? Exacto. Pero seguro lo siguiente, dijo. ¿Saben qué? Llamó a las familias más adineradas de Lima, dijo. Hagamos una chanchita, vendan sus joyas, propiedades. Yo personalmente iré a Europa a acelerar la compra de armas. Oye, muchas familias dieron propiedades, ¿eh? Joyas además. Con todo esto se fue a Europa y ya no regresó más. Regresó después de 25 años de acabada la guerra. Y en Europa, con el dinero que reunió, vivió pues de forma holgada, a expensas mientras el Perú se desangraba en una guerra terrible. Y se manifiesta que este señor compró acciones de bancos, de empresas, se convirtió en un poderoso banquero, que años más tarde formó el grupo Prado Ugarteche, que años después sus hijos llegaron a ser presidente de la República. Manuel Prado Ugarteche, que llegó a ser 2 veces presidente del país, fue el hijo de Mariano Ignacio Prado, que hizo fama y fortuna en el negocio financiero gracias al dinero que llevó el Perú. Pues. Una perlita más de nuestras clases gobernantes, ¿no es así? Entonces, se lleva a cabo ello, a ver, antes, perdón. Ya. Entonces se retiran y en Arica se lleva a cabo la batalla. Ahora, un detalle aquí. Se dice que Lizardo Montero le manda un telegrama a Bolognesi para que deje Arica y se vaya hasta Tacna a armar la defensa. Bolognesi se niega. Y la historia tradicional ha dicho que Bolognesi y el otro señor, Alfonso Ugarte, son héroes en la batalla de Arica. Y eso no es tan cierto. Lizardo Montero le reitera a Bolognesi que se retire de Arica, que es infructuoso que defienda Arica con el problema que tiene. Oiga, los que pelearon en Arica no eran ejército, eran trabajadores de Alfonso Ugarte y de Francisco Bolognesi. Peones negros, esclavos, o negros, afros, indígenas y algunos chinos curiles. Y acá dicen, no, el señor Bolognesi es un héroe porque se quedó a Arica a pelear hasta el último cartucho. Oye, ¿sabes por qué el señor Bolognesi se quedó en Arica peleando hasta morir y hoy es llamado héroe, juntamente con Alfonso Ugarte? ¿Cuál es el mérito de Alfonso Ugarte? Dice que Alfonso Ugarte cogió la bandera y para que esta no sea humillada, se lanzó del morro, ¿no? Oye, ese es un mito que está creado en la historia tradicional, ¿no? Meses después se hizo una búsqueda en la zona del Morro Arica, no se encontró ni el cuerpo de Alfonso Ugarte ni el dichoso caballo. Lo que dicen los historiadores es que historiadores han creado este falso mito, tratando de idealizar a Bolognesi y a Alfonso Ugarte. Pero sabes tú, y acá quiero terminar con esto, porque tiene que dar su práctica. Ah, por cierto, hoy das 2 prácticas, ¿ya? La de hoy y la de ayer. Porque la de ayer no se dio porque había un problema técnico, pero ya lo colgué el examen. Hay 2 exámenes, pero eso que vamos a acabar 8 y 5, 8 y 10 para que tengas tiempo suficiente en dar tus 2 prácticas, ¿ya? ¿Sabes por qué Bolognesi y Alfonso Ugarte se quedaron a pelear hasta morir en Arica? No porque querían defender la causa nacional. Estaban rodeados. No. Aparte de eso, hijo, estaban rodeados, claro. Era una matanza. Mira, los chilenos le dicen, ¿sabes qué? Bueno, dice, ríndete, eres un loco. Tenemos 6.000 hombres, tú tienes 800 hombres. ¿Cómo vas a defender la plaza con 800 hombres? Es un hecho descabellado. Pero Bolognesi dice, no. ¿Sabe por qué se quedó a pelear hasta morir? Porque si tú revisamos la historia de manera objetiva, Sus terrenos, sus Bolognesi tierras. y Alfonso Ugarte, claro, tenían minas y haciendas en todo el Morro de Arica. Eran los principales propietarios del Morro, él y sus familias. Por lo tanto, Bolognesi y Alfonso Ugarte se quedaron a pelear a morir defendiendo sus intereses económicos particulares y no los de la patria.
Por eso que cuando Chile toma el Morro de Arica, lo hace en media hora. Porque dicen que el indígena hablaba quechua, el chino colíe hablaba su propio dialecto y el afro su propio dialecto. O sea, era un ejército que no se entendía, pues. Habían sido armados en menos de 2 días y por lo tanto Chile nos pasó por encima. Pero hoy la historia tradicional dice, no, Bolívar, héroe del Perú. Para mi parecer no es un héroe. Y te lo dije una vez, la historia no lo hacen los héroes, la historia no lo hacen los personajes, la historia lo hacen las masas. Si queremos hablar de él, entonces mencionemos a todos los negros, los chinos y los indígenas que murieron injustamente en Arica. Porque murieron injustamente, defendiendo una propiedad de un tercero y no de los intereses de la patria, no los intereses del Perú. Pero hoy, la historia general dice que Bolognesi es el héroe, y todavía 7 de junio, Día de la Bandera, dicen. Imagínate, pues. Eso es la historia que nos siguen contando, una historia falseada, una historia en la cual no se analizan los hechos de forma objetiva, una historia tergiversada desde todo el punto de vista, por así citarlo. ¿Ya? Y luego viene la expedición Lynch. Cuando Chile vence en Arica y Tarapacá, Chile avanzaba hacia Lima. Ahora la pregunta es, profesor, pero si ya Chile había vencido en la zona sur, era dueño de Arica, Tarapacá, ¿por qué tiene que llegar hasta Lima? En Lima está nuestra clase política, pues. Había que presionar a la clase política peruana para firmar un tratado favorable a Chile. Pero para que Lima firme el tratado, hay que desarticular económicamente el Perú. Y de eso se encarga la expedición Lynch. Patricio Lynch va a ser un militar que fue llevado a la costa norte, Chivote, Trujillo, y se encargó de quemar las fábricas, las industrias, los campos de caña de azúcar, de algodón. ¿Para qué? Para debilitar económicamente al Perú. E inclusive pedía cupos a los hacendados, para que de esta manera no sean afectados. Entonces, de esta manera, la expedición Lynch trataba de generar un desajuste económico, una distorsión económica, para que el Perú se siente a negociar con Chile. Oye, llevan 2 años de guerra. La guerra duró 4 años. Chile pensaba que la guerra durara máximo 2 años. Pero ¿sabes por qué la guerra se prolongó? Por la resistencia en la sierra, a cargo de un general llamado el Héroe de la Breña. ¿A quién me refiero? ¿Quién fue el Héroe de la Breña? Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. Ahora, hubo un intento de la participación extranjera. Norteamérica, a través de su buque La Juana, intentó negociar en la guerra. Intentó participar en esto, poniendo un poco como intermediario para acabar el conflicto. Obviamente lo que buscaba Norteamérica también eran intereses económicos de por medio. Pero ya Inglaterra tenía la sartén por el mango, ya Inglaterra tenía todos los beneficios. Por eso que los americanos no tuvieron tanto éxito. Además, inclusive, Estados Unidos va a promover una conferencia, la conferencia del ICA, donde en el barco La Juana, Perú y Chile se reunieron para acabar con la guerra. Estados Unidos proyectó conseguir los recursos de dichas zonas, cosa que no le pareció a Chile, y el protocolo se rompe, no se cumple, el protocolo de Viña del Mar, donde Chile le exigía al Perú una indemnización, cosa que el Perú tampoco se negó a aceptar. Por eso que las negociaciones infructuosas que intentó hacer Norteamérica para acabar la guerra entre Perú y Chile, fueron pues, no cayeron a buen puerto, por así decirlo, ¿no? Y luego estaba pues la defensa de Lima. La defensa de Lima estaba a cargo del dictador de Tierra. Oye, cuando Chile llega a Lima, el Perú ya no tenía ejército. Los que pelearon en San Juan y Miraflores eran campesinos, eran estudiantes, eran obreros, eran adolescentes, eran niños y hasta mujeres. Lo más heroico de Lima se inmoló en estas batallas. Por eso que Chile pasó por encima de esto y acabó con toda esa hecatombe de forma general. ¿Ya? Muy bien. A ver, jovencitos, lo dejamos aquí, mi estimado jovencito. Nos quedamos aquí. Entonces, lo dejamos acá, mi estimado jovencito. Cita Nicole, que los chiques ingresen a la plataforma, que van a dar ya sus 2 exámenes. Mi estimada, no hay tiempo ya.
He dejado 15 para dar las prácticas. Tienen que dar 2 prácticas, la de HU y la de HP. Sí, hoy lo trato de publicar el PPT. Así que, Nicole, por favor, informa a Sello. Va a faltar el tiempo respectivo para dar la práctica general y también le va a faltar el tiempo para que den su práctica virtual. Así que lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí, Nicole. Que los chicos ingresen a la plataforma, ya está programada la práctica 1 para 8 hasta 8:15 y después de las 8:15 hasta las 8:30. Bien, jovencitos, nos vemos. Cuídense mucho, jovencitos. Hasta una próxima ocasión.